Continuamos en esta edición de Teleregional, estamos en esta edición central, hoy 7 de enero y bueno, un año que pasó atípico y que estamos con la diputada Silvi Barguren, a cual la recibimos en su rol de diputada. En este momento de entrevista no es la primera vez, ya hemos hablado en algún momento como directora de higiene, pero sí como diputada. Buenas tardes, un gusto tenerla acá. Bueno, Martín, buenas tardes a todos los televidentes. Y bueno, sí, en este nuevo rol que todavía estamos acomodando el cuerpo, ¿no? Porque ha sido muy rápido. Porque Mendiondo siempre habla de un trabajo de diputación en equipo. Bueno, se ha dado la particularidad este año que hemos sido tres los que hemos estado trabajando en la Diputación, por supuesto Tania, el titular, y durante la campaña electoral fue sustituido por Manuel Cáceres. Y bueno, en cuanto a... yo terminé el trabajo en el Ejecutivo, asumí durante el mes de diciembre en realidad la Diputación, un poco porque también Mendiondo se certificó. Andaba con algunos problemitas de salud también y bueno, y también por darme la oportunidad de conocer y de meterse un poco en lo que es el trabajo de la Diputación. Muy diferente al Ejecutivo, pero bueno, no, muy interesante, ¿no? Es otra forma de trabajar. No lo recuerdo, pero te tocó el tema del debate, las medidas que adoptó el gobierno, por ejemplo, el famoso artículo 38, la reglamentación, ¿te tocó? Sí, nos tocaron realmente, básicamente fueron como 3 temas bien interesantes, ¿no? El primero fue, la primera sesión en la que participé fue el homenaje a los 40 años del plebiscito del año 80, que fue muy interesante, primero fue la primera sesión que entré, pero además para mí fue una experiencia realmente tremenda, ¿no? De todo punto de vista. De estar ahí en eso que es la Casa de la Democracia, que se dice mucho, pero que cuando uno está ahí se siente verdaderamente. Con un tema además que justamente, si hay un tema que simboliza la democracia, que fue ese plebiscito, donde todos los sectores que tienen representación parlamentaria hicieron su exposición al respecto desde su experiencia hasta desde parlamentarios, muchos de ellos hasta muchos diputados que se acordaron. El 80 fue tal vez para muchos la primera oportunidad de votar efectivamente, que tuvieron que esperar años para votar porque estábamos en dictadura, y el plebiscito del 80 es el primer mojón. Exactamente, fue creo que el principio de todo el proceso que llevó a que se recuperara la democracia. Y realmente fue, inclusive diputados que son muy jóvenes, que por suerte hay también una cantidad importante de diputados jóvenes que, si bien no fueron protagonistas, pero desde muchos de ellos desde la niñez, inclusive algunos ni siquiera que ni siquiera habían nacido, digamos. Fue realmente impactante. Para mí fue una experiencia alucinante casi, ¿no? Porque estar ahí, primero el poder estar ahí, que todavía uno va con todos esos miedos, ¿verdad? Y después el poder ver cómo desde los distintos sectores de políticos de nuestro país, se habló de esa época de la forma que se habló, se pasaron imágenes, fue muy emotivo, muy emotivo. Fue una sesión larga, pero muy cargada de información, de emociones, fue muy interesante. Hablabas de dos o tres hechos. Sí, ese fue uno que fue como, bueno, con el que debuté, digamos, ¿no? Luego estuvo la discusión del artículo 38, esa fue la última que se llamó especialmente una extraordinaria, y también estuvimos la vuelta de Cámara de Senados del presupuesto. También la etapa de trabajo fue anterior, en esa etapa de trabajo estuvieron Manuel y Tani básicamente, pero sí, la vuelta del Senado a la Cámara de Representantes del Presupuesto Nacional. Hubo poca cosa a modificar, ¿no? Se pudo modificar muy poca cosa por parte de la oposición, ¿no? No, en su momento sí se modificó. Pero en esta última etapa ya... No, y ya había pasado por Cámara de Representantes, en realidad simplemente,
se expusieron las modificaciones que se le había hecho en el Senado y bueno, obviamente nosotros no acompañamos en la votación del presupuesto, pero bueno, también en lo personal para mí todo es, es válido y es experiencia, ¿no? El estar ahí. Hice una exposición escrita en la media hora, o sea, hice una exposición en la media hora previa de 5 minutos que fue como, bueno, eso ¿cómo es? De vencer el miedo a expresarse y a hablar en el Parlamento. Estaba muy nerviosa, la verdad. Mucha gente dice que no se notaba tanto, pero bueno, uno que se conoce. Perdón, Silvia, en la situación a nivel departamental te tocó actuar también con los ceses de contratos, una situación que se dio, que el Frente Amplio plantea, no renovación, y que no ha habido respuesta de la bancada oficialista. Sí, nosotros como desde la Diputación hicimos las herramientas que tenemos disponibles en un momento especial también donde está el receso parlamentario, con lo cual entendíamos que la herramienta más apropiada era el pedido de informe. Se hizo una solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas, primero exponiendo la situación que se estaba dando en Río Negro con la no renovación de más o menos 140 contratos, 100 monotributos y otros 40 que son de funcionarios municipales, muchos de ellos de muchos años dentro de la administración de la Intendencia, porque nosotros entendemos que es contradictorio a lo que se plantea a nivel nacional, ¿no? En donde hay una serie de medidas que ha tomado el Ejecutivo, que ha sido votado por nuestra fuerza política a nivel parlamentario, una serie de medidas por la situación de pandemia para proteger el trabajo y evitar, digamos, los despidos, ¿verdad? Y tener, en caso de tener que prescindir de trabajadores, que esos trabajadores tengan algún tipo de prestación. Bueno, se crea también el fondo COVID, ¿verdad? Un fondo en donde todos, de una manera u otra, en todo el país está aportando. Entonces, bueno, se consulta, primero se expone la situación y se consulta si existe la posibilidad de recurrir a los fondos COVID para la ampliación de los contratos, por lo menos mientras dure la pandemia. Esa es un poco la ¿Incluye monotributistas y...? Sí, incluye todos, porque lo que se pretende es proteger a la persona que se queda en este momento sin trabajo y sin ninguna prestación, ni un seguro de desempleo, ningún tipo de prestación. O sea, son personas que se quedan a partir de que cobran su último sueldo, se quedan sin trabajo y sin ingresos. Y muchos de ellos sin ingresos familiares, porque en muchos casos la única fuente de ingreso es el contrato que tenía con la Intendencia. En este sentido, ¿está en plazo todavía el Ministerio para responder? Esto entró, si mal no recuerdo, el 30, el 29... En la segunda sesión. 28, sí. Perdón. 28, el 28, el lunes 28 entró el pedido de informe a la Secretaría de la Cámara, que eso va inmediatamente enseguida, va al Ministerio correspondiente y hay 45 días para responder. Se ha hablado, se ha dejado entrever, tal vez en redes sociales, de que habría una persecución sindical en cuanto a la no renovación de contratos. Bueno, se ha dejado entrever. Nosotros entendemos que es algo que hay que estudiarlo un poco más a fondo como para tener una postura al respecto, pero independientemente de los motivos, nosotros estamos hablando de personas que se quedan en situación de total vulnerabilidad, ¿no? Sin ingresos y sin prestaciones, en un momento sumamente complejo de pandemia, de una serie de problemáticas económicas y sociales asociadas a esta pandemia. Realmente no entendemos esta decisión cuando a nivel nacional justamente se está tratando de proteger el empleo, ¿no? Ese es un poco el motivo, y sí, el motivo es económico, como lo manifestó el Ejecutivo Departamental. Bueno, ver qué posibilidades hay de esos recursos para la prolongación de los contratos. Usted estuvo en la gestión anterior, se ha hablado de lo que fue la transición y se ha dicho por parte del intendente y de las nuevas autoridades, la Intendencia de Río Negro está fundida. Bueno, primero,
Los quedó números... fundida porque la gestión del Frente Amplio fue una intendencia fundida. Los números han estado colgados en la página de la Intendencia hasta que se bajaron. Toda la información fue, durante el periodo de transición, fue entregada a las nuevas autoridades. Toda esa información estuvo disponible también para cualquier ciudadano que la quisiera consultar, de cuáles son los números de la Intendencia, en todos los sentidos. Y además ahora viene a la brevedad la discusión a nivel del legislativo departamental sobre el presupuesto, y bueno, ahí yo creo que van a estar todos los números bien claros, y ahí yo creo que se va a dejar bien claro cuáles fueron los números y cuál era la situación de la Intendencia. Pero se ha hablado también, por ejemplo, de maquinaria rota, de que maquinaria en desuso, de camiones de recolección que no funcionan. Bueno, también en ese sentido se hizo toda la exposición de cuál era la maquinaria que la Intendencia estaba entregando, en qué condiciones. Durante este periodo se hizo una renovación de prácticamente 1/3 de la maquinaria en general de toda la Intendencia. Hay mucha maquinaria nueva y hay mucha maquinaria que está obviamente obsoleta. Eso pasa en todas las intendencias. Puedo hablar de lo que nos tocó gestionar, que tiene que ver con los camiones de la recolección y con las unidades de barométrica, que son vehículos que se les da mucho uso y no para nunca. Esos son servicios que no pueden parar. Y bueno, son máquinas, muchas de ellas que necesitan taller, necesitan reparación. Nosotros cuando agarramos la Intendencia, cuando agarramos higiene en el año 2015, teníamos algunos camiones. Eran 4 en ese momento, 3 recolectores y 1 abierto, y los 4 estaban en muy mal estado, El respiro fue cuando vinieron los camiones nuevos. Y bueno, pero en esa situación, con camiones en mal estado, hemos trabajado. Y los camiones nuevos están en bastante buenas condiciones, pero obviamente son vehículos que necesitan mucho mantenimiento. Nosotros en muchas oportunidades hemos estado al borde del colapso. Muchas veces hemos estado en situaciones donde los camiones están en el taller y donde hemos estado hasta sin ningún camión en algunos momentos del día. Situaciones de esas que son del día a día de la Dirección de Higiene. O sea, la ruptura de camiones, muchas veces el poder ir acomodando los turnos en el propio día, improvisando los horarios, y bueno, eso es algo del día a día de la Dirección de Higiene, porque es la forma, el funcionamiento. No nos pasa solo a nosotros, hemos hablado con muchas otras intendencias, es algo normal el desgaste y la exigencia que tienen los vehículos de este tipo, en donde no puedes parar ni un día de hacer la recolección, o no puedes parar ni un día de ir a vaciar los pozos negros. Entonces, nosotros con lo que había se ha hecho lo mejor posible. Y sí, por supuesto, ¿quién no sueña con tener una flota nueva y una flota en las mejores condiciones posibles? Pero no creo que eso impida el buen desarrollo de la actividad. Silvia, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Nosotros hacemos la pausa y ya sigue Leonardo Pilón con más información.